Hola, bienvenidos una vez más. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que Dios hizo un milagro en tu vida, pero con el paso del tiempo volviste a luchar con las mismas cosas? Quizás el Señor sanó tu corazón, perdonaste, soltaste el resentimiento, comenzaste a renovar tu manera de pensar, pero de repente aparecen otra vez pensamientos de culpa, miedo, inseguridad o condenación. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Será que realmente soy libre? La respuesta de la Biblia es muy clara, sí. Si perteneces a Cristo, sos libre. Pero existe una diferencia muy grande entre haber recibido la libertad y aprender a caminar en ella. Por eso, Pablo no dice solamente, Cristo los hizo libre. También dice, permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de volver a vivir como esclavos, aun cuando Cristo ya rompió nuestras cadenas. Hoy vamos a aprender qué significa caminar diariamente en la libertad que Jesús compró para nosotros en la cruz. La libertad es un regalo que Cristo ganó. Leamos nuevamente Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para entender este versículo necesitamos conocer un poco el contexto. La iglesia de Galacia estaba atravesando un problema muy serio. Habían recibido el Evangelio, habían conocido la gracia de Dios, pero aparecieron personas enseñando que, además de creer en Cristo, era necesario cumplir ciertas leyes para ser aceptados por Dios. En otras palabras, les estaban diciendo, Jesús no alcanza. Pablo escribe esta carta con firmeza porque entiende que eso destruye el Evangelio. La salvación nunca fue algo que pudiéramos ganar por nuestros propios méritos. Fue un regalo de Dios. Y cuando Cristo murió en la cruz, no solamente pagó por nuestros pecados, también rompió las cadenas que nos mantenían esclavos, esclavos del pecado, de la culpa, del temor, de la condenación. Por eso, la libertad comienza en la cruz. No comienza cuando yo me esfuerzo más. No comienza cuando logro ser perfecto. Comienza cuando pongo toda mi confianza en la obra perfecta de Jesús. Muchas personas viven como si todavía tuvieran que ganarse el amor de Dios. Piensan, si oro más, recién entonces Dios me va a aceptar. Si no me equivoco nunca, entonces Él me va a amar. Pero eso no es el Evangelio. Dios no nos ama porque hacemos todo bien. Nos ama porque somos sus hijos por medio de Cristo. Y desde ese amor
comienza la transformación. La obediencia no compra el amor de Dios. La obediencia es la respuesta de un corazón que ya fue amado. ¿Por qué muchos siguen viviendo como esclavos? Esta es una de las preguntas más importantes del mensaje. Si Cristo ya nos hizo libres, ¿por qué tantos creyentes siguen viviendo con miedo? ¿Por qué siguen dominados por la culpa? ¿Por qué continúan definiéndose por su pasado? Porque muchas veces la prisión ya no está afuera, está en la manera de pensar. Por eso el video anterior hablamos de renovar la mente. La libertad comienza en el espíritu, pero también necesita transformar nuestra mente. Podemos salir de Egipto y seguir pensando como esclavos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud, abrió el mar, los alimentó, los cuidó. Sin embargo, muchas veces querían volver atrás. ¿Por qué? Porque físicamente habían salido de Egipto, pero Egipto todavía seguía dentro de ellos. Y eso también puede pasarnos a nosotros. Cristo rompe nuestras cadenas, pero nosotros debemos aprender diariamente a vivir como personas libres. Quizás Dios ya te perdonó, pero vos seguís recordando cada error. Quizás Dios ya te llamó hijo, pero seguís creyendo que no vales nada. Quizás Dios ya cerró una etapa, pero vos seguís viviendo emocionalmente en ese pasado. La libertad no consiste solamente en que Dios abra la puerta de la prisión. También consiste en animarse a salir de ella. Jesús dijo, la verdadera libertad se encuentra en Él. Juan 8, 31 y 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este pasaje suele citarse mucho, pero a veces olvidamos una palabra clave: permanecer. Jesús no dijo, escuchen una vez mi palabra. Dijo, permanezcan en ella. La libertad no se mantiene por una emoción que sentimos en un culto. La libertad se fortalece cada día cuando permanecemos en la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Que en Cristo somos perdonados, que somos adoptados como hijos, que ya no vivimos bajo condenación, que Él está con nosotros, que su gracia es suficiente. Cada vez que elegimos creer la palabra por encima de nuestras emociones, estamos dando un paso más en la libertad que Cristo nos dio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás viviendo como alguien que fue liberado por Cristo? ¿O todavía seguís reaccionando como si las cadenas continuaran sobre tu vida? Recuerda esta verdad. Jesús no murió solamente para perdonar tus pecados, también murió para que pudieras vivir una vida
completamente nueva. Y esa libertad comienza cuando decidimos creer lo que Dios dice por encima de lo que sentimos. La libertad también es una decisión diaria. Pablo dijo en Gálatas 5:1: Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La palabra firmes nos muestra que la libertad necesita ser defendida, no porque el poder de Cristo sea insuficiente, sino porque todos los días enfrentamos decisiones. Cada día decidimos si caminamos conforme al Espíritu o conforme a nuestra vieja naturaleza. Muchas personas esperan sentir libertad para comenzar a vivir diferente, pero la Biblia enseña lo contrario. Muchas veces primero obedecemos y después experimentamos la libertad que produce esa obediencia. Por eso, caminar en libertad no es una emoción, es un estilo de vida. Es levantarse cada mañana diciendo: Señor, hoy quiero vivir como la persona que tú dices que soy. Tal vez hoy el enemigo quiera recordarte tu pasado. Tal vez quiera decirte: nunca vas a cambiar. Siempre vas a ser igual. Pero cada vez que elegís creer la palabra de Dios antes que esas voces, estás caminando en libertad. La libertad no consiste en que nunca vuelvan las tentaciones. La libertad consiste en que esas tentaciones ya no gobiernan tu vida. No vuelvas a las cadenas. Quiero que pensemos en algo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, rompió físicamente su esclavitud. Pero cuando estaban en el desierto, ocurrió algo muy triste. Muchas veces el pueblo decía: volvamos a Egipto. No querían volver porque Egipto fuera bueno. Querían volver porque era conocido. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios nos saca de una relación que nos destruía y sentimos deseos de regresar. Dios nos libera de una forma de pensar y volvemos a alimentar las mismas mentiras. Dios rompe una cadena y nosotros por costumbre intentamos volver a ponérnosla. ¿Por qué? Porque lo conocido muchas veces parece más cómodo que el cambio. Pero Dios no nos llamó a regresar, nos llamó a avanzar. Filipenses 3:13, versículo 14 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo no está diciendo que perdió la memoria, está diciendo que decidió no vivir gobernado por su pasado. Recordaba lo que había sido, pero ya no vivía desde allí. Y eso también significa caminar en libertad. Quizás hoy seguís recordando errores que Dios ya perdonó. Quizás seguís sintiendo culpa por decisiones de hace muchos años. Pero si Dios decidió borrar tu pecado, ¿por qué seguís viviendo como si todavía estuvieras condenado? La cruz fue suficiente. Cuando Jesús dijo: consumado es,
no quedó ninguna deuda pendiente. El Espíritu Santo nos enseña a caminar en libertad. Muchas personas piensan que vivir en libertad depende solamente de la fuerza de voluntad, pero la Biblia nos muestra otra realidad. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La verdadera libertad no nace de nuestro esfuerzo, nace de nuestra comunión con Dios. Cuanto más cerca estamos del Señor, más claramente reconocemos las mentiras, más rápidamente obedecemos su voz, más paz experimentamos. Por eso Jesús nunca habló de una vida independiente, siempre habló de permanecer en Él. Juan 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer. Este pasaje nos enseña algo precioso. La rama no hace esfuerzo para producir fruto, simplemente permanece unida a la vid, y el fruto aparece como consecuencia de esa comunión. De la misma manera, no vivimos en libertad porque somos fuertes. Vivimos en libertad porque permanecemos unidos a Cristo. Muchas veces preguntamos: ¿cómo hago para vencer esta lucha? Y Dios responde: permaneced en mí, porque cuanto más conocemos al Señor, menos atractivo resulta aquello que antes nos esclavizaba. La libertad no consiste solamente en dejar algo atrás, consiste en descubrir que Cristo es infinitamente mejor. Pablo, un hombre libre aún estando preso. Hay una imagen que siempre me impacta. Pablo escribió algunas de las cartas más llenas de esperanzas desde una prisión. Humanamente hablando, no era libre, estaba encadenado, custodiado por soldados, sin poder salir. Y sin embargo escribió Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo podía hablar de gozo desde una cárcel? Porque entendió una verdad. Podían encadenar su cuerpo, pero nadie podía encadenar un corazón que pertenecía a Cristo. Eso nos enseña que la verdadera libertad no depende de las circunstancias, depende de quién gobierna nuestro interior. Hay personas que viven sin rejas, pero son esclavas del miedo, del resentimiento o de la culpa. Y hay personas que atraviesan momentos muy difíciles, pero experimentan una paz que solo Dios puede dar. ¿Cómo caminar cada día en libertad? Llegamos a una pregunta muy importante. Tal vez alguien diga: entiendo que Cristo me hizo libre, pero ¿cómo vivo en esa libertad cada día? La respuesta no está en una fórmula, está en una relación. La libertad no se mantiene solamente con una decisión
tomada hace años. Se fortalece cada día mientras caminamos con Jesús. Por eso, quiero compartir 5 hábitos espirituales que la Biblia nos enseña. No son reglas para ganarnos el amor de Dios, son medios por los cuales permanecemos cerca de aquel que ya nos amó primero. Permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 31 y 32: Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Notemos que Jesús no dijo solamente lean la palabra, dijo permanezcan. La libertad necesita alimentarse de la verdad, porque todos los días escuchamos muchas voces. La voz del pasado, la voz del miedo, la voz de la culpa, la voz del enemigo. Pero la voz de Dios siempre tiene la última palabra. Cuando llenamos nuestra mente de la palabra, las mentiras comienzan a perder fuerza, no porque desaparezcan de un día para otro, sino porque aprendemos a reconocerlas y a responder con la verdad. Vivir una vida de oración. La oración no es solamente pedir cosas, es permanecer cerca del Padre. Jesús mismo buscaba momentos para estar a solas con Dios. Si el Hijo de Dios necesitó esos tiempos de comunión, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces queremos vencer luchas espirituales sin buscar diariamente al Señor, pero la verdadera fortaleza nace en su presencia. La oración nos recuerda que no caminamos solos. Obedecer aunque cueste. La libertad también crece cuando obedecemos. Hay decisiones que parecen pequeñas. Perdonar, alejarse de aquello que nos hace caer, pedir perdón, decir la verdad, renunciar a un hábito que no agrada a Dios. Cada acto de obediencia fortalece nuestra comunión con Él, y cada paso de obediencia nos aleja un poco más de las viejas cadenas. Caminar junto a otros creyentes. Dios nunca pensó la vida cristiana para vivirla en soledad. Necesitamos una iglesia donde se enseñe fielmente la palabra. Necesitamos hermanos que oren con nosotros, que nos animen, que nos corrijan con amor cuando sea necesario. El enemigo trabaja mucho con el aislamiento, pero Dios nos llama a vivir en comunión. Recordar cada día quién soy en Cristo. Aquí volvemos al comienzo de esta serie. Nuestra libertad está profundamente unida a nuestra identidad. No vivimos en libertad para convertirnos en hijos de Dios. Vivimos en libertad porque ya somos sus hijos. Cuando olvidamos quiénes somos, es más fácil volver a las cadenas. Pero cuando recordamos que fuimos adoptados, perdonados y hechos nuevas criaturas, encontramos fuerzas para seguir adelante. La libertad es una vida centrada en Cristo. A veces pensamos que la libertad
consiste en hacer lo que queremos, pero la Biblia nos enseña algo distinto. La verdadera libertad consiste en poder vivir para aquel que nos salvó. Antes el pecado nos dominaba, ahora Cristo gobierna nuestro corazón. Antes nuestras decisiones estaban dirigidas por el temor, ahora pueden ser guiadas por el Espíritu Santo. Antes vivíamos buscando nuestra propia voluntad, ahora deseamos agradar a Dios. Y eso no es una carga, es el mayor privilegio que puede experimentar un ser humano. Porque cuanto más conocemos a Cristo, más entendemos que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Quiero invitarte a hacer una pausa. Durante esta serie hablamos de sanar el corazón, hablamos de perdonar, hablamos de dejar atrás el pasado, hablamos de descubrir nuestra identidad, hablamos de renovar la mente y hoy hablamos de vivir en libertad. Pero ahora la pregunta ya no es qué aprendiste, la pregunta es ¿qué va a cambiar en tu vida a partir de hoy? Quizás Dios te mostró una cadena que todavía seguís sosteniendo. Quizás te mostró un pensamiento que necesitas entregar o una decisión que venís postergando. La libertad que Cristo ganó en la cruz no es una teoría, es una invitación a vivir cada día cerca de Él. Y recuerda algo muy importante, las cadenas más fuertes no siempre son las que se ven. A veces son la culpa, el temor, la vergüenza, la falta de perdón. Pero Jesús sigue teniendo el mismo poder para romperlas. Quiero invitarte a guardar unos segundos de silencio. No escuches mi voz, escucha la voz del Espíritu Santo. Pregúntale con sinceridad, Señor, ¿hay alguna cadena que todavía estoy sosteniendo y que hoy necesito dejar a tus pies? Y ahora que ya escuchaste la voz del Señor, te invito a hacer una oración conmigo. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias porque la libertad que tengo no fue comprada con mis esfuerzos, sino con tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque rompiste las cadenas del pecado, de la culpa, de la condenación. Perdóname por las veces que volví a pensar como si todavía fuera esclavo. Perdóname por las veces que escuché más la voz del miedo que la voz de tu palabra. Hoy decido creer lo que tú dices de mí. Quiero caminar como un hijo amado. Ayuda a permanecer firme cuando lleguen las pruebas. Fortalece mi comunión contigo. Renueva cada día mi mente. Lléname de tu Espíritu Santo. Enséñame a vivir una libertad que se refleje en mis pensamientos, en mis palabras y en mis decisiones. Y cuando sienta que mis fuerzas ya no alcanzan, recuérdame que tú nunca me abandonarás. Que mi vida sea un testimonio de que solo Cristo puede hacer verdaderamente libre a una persona. En tu nombre, Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te animo a leer nuevamente durante esta semana Gálatas 5:1 y Juan 8:36. No solo los leas,
Medita en ellos. Pregúntale al Señor cómo quiere que vivas esa libertad cada día. Y recordá esta verdad. La libertad no consiste en que nunca vuelvan las luchas. La verdadera libertad consiste en que esas luchas ya no gobiernan tu vida, porque ahora Cristo gobierna tu corazón. Si este mensaje bendijo tu vida, te invito a suscribirte al canal y nos encontramos en el próximo video. Que Dios te bendiga.